Gente, miren, acabamos de ver un robo. Apenas acabamos de ver un robo aquí. Está la policía. Este es el código, chicos. Este es el ticket. Acá dice que el código funciona de 7 a 8. Pues lamentablemente ya son más de las 8. Esperemos que el código funcione. Bueno, ya cerca del escenario ya se siente más la emoción porque están los artistas principales, los artistas más reconocidos aquí en Brasil. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, por si todavía no me conoces. El día de hoy estamos en la ciudad de Río de Janeiro, aquí en Brasil. Y estamos en una fecha especial porque hoy se celebra el Año Nuevo. Y el Año Nuevo en Río de Janeiro es una festividad alucinante. Nos vamos a dirigir al centro de la diversión, al centro del lugar donde se celebra la mayor fiesta del mundo. Se trata de nada más y de nada menos que en Copacabana. Ahorita me encuentro en el hotel, que estamos más o menos a 1 hora de distancia hacia Copacabana. Nos encontramos en el barrio de Barra de Tijuca. De hecho, estoy en el hotel Lagune Barrio Hotel. Es un hotel muy bonito. Ya les puedo colocar algunas imágenes o videos ahí en mi Instagram para que vean el hotel. Muy lindo, muy bonito. Sin embargo, un poco alejado de la ciudad. Aunque Río de Janeiro tiene playas distintas por distintos lugares. Entonces Barra de Tijuca es uno de los lugares más exclusivos, más bonitos aquí de Río para poder disfrutar de la playa. Entonces te voy a enseñar cómo llegar a la fiesta, al rebelión, al Año Nuevo en Copacabana. Si es que quieres pasar Año Nuevo en algún momento aquí en Río de Janeiro, cómo es el tema del transporte, cómo tienes que ir vestido, qué es lo que tienes que llevar, algunas medidas de seguridad y por supuesto la gran noche, los segundos antes de las 12 y los fuegos artificiales que van a tener una duración aproximadamente de 10 minutos. Les voy diciendo de que Copacabana es el lugar donde reúnen, o al menos Río de Janeiro, donde reúnen más de 3 millones de personas para celebrar el Año Nuevo. Es una locura todo lo que se va a vivir aquí. Entonces vamos a prepararnos, vamos a dirigirnos hacia ese lugar y les vamos a contar más o menos cómo es toda la trayectoria para poder celebrar el Año Nuevo. Estoy con mis amigos que ya los van a ir conociendo durante el trayecto del viaje y les vamos a ir contando todo lo que tienes que saber para celebrar Año Nuevo aquí en Río de Janeiro. Vamos para allá. Ya nos hemos reunido con mis amigos Aldo, Racer y Alejandro, que él también tiene su canal de YouTube Pasaporte Sellado. Vayan a visitarlo, es contenido también de viajes muy bueno, pero aquí hay algo muy en particular que yo particularmente me he olvidado. Todos aquí están vestidos de blanco y la gran mayoría de personas va a estar vestido de blanco. Vamos a hacer una excepción porque justo 31 de diciembre es mi cumpleaños, entonces yo no he vestido de blanco. Tengo una camiseta color crema y un short azul. Ese es lo que he podido conseguir en mi mochila porque lamentablemente hoy los shopping, los centros comerciales están cerrados. Hasta las 4 de la tarde están trabajando y a esa hora ya está todo cerrado. Bueno, y como verán son aproximadamente las 7:30 de la noche. Hay mucha gente que ya está alistándose para poder salir a sus distintas fiestas acá en Año Nuevo, porque no solamente la gente celebra Año Nuevo en Copacabana, sino también celebra en distintos lugares, en distintos rooftops, en hoteles, en distintos clubs o distintas discotecas. Ya cada uno está esperando el taxi. El detalle es que nosotros tenemos los tickets comprados del tren. Estos tickets se compran a través de internet y tienen un horario de funcionamiento. Los tickets que nosotros hemos comprado, el funcionamiento es entre las 7 y las 8 de la noche. Si no llegamos entre ese rango de horario, perdemos los tickets y no nos queda más que movilizarnos a través de taxi. Como les comenté, estamos nosotros un poco lejos de la playa de Copacabana, aproximadamente a 45 minutos. Sin embargo, estamos esperando el Uber para que nos lleve a la estación del tren hacia Copacabana. Ahora, hay un detalle también adicional. No sabemos cómo va a estar la gente en Copacabana, mejor dicho, no sabemos cómo va a estar la gente en la estación del tren, porque como nosotros también, mucha gente va a estar en la estación del tren esperando para poder tomar su tren e irse hasta Copacabana. Lo bueno es que ya acaba de llegar el taxi. Vamos a tomar el taxi y vamos a ver cuánto tiempo demoramos en llegar a la estación del tren, y de la estación del tren nos vamos a Copacabana. Ya estamos en el taxi, aunque lamentablemente el taxi dice que vamos a llegar, según el mapa, y si es que pues vamos por el camino correcto, a las 7:57, y nuestros tickets
de compra solamente es válido hasta las 8 de la noche. Así que vamos a ver si es que tenemos suerte y podemos llegar a la estación, caminar y tomar pues el tren hacia Copacabana. Listo chicos, acabamos de bajar del taxi, ahora nos estamos dirigiendo a la estación del tren, pero tenemos un problema, que ya son las 8 de la noche. No sé si los tickets llegarán a funcionar. Hay cola, hay bastante fila. Vamos a ver si es que, bueno, estamos en la estación de Barra da Tijuca. Vamos a ver si es que nuestros códigos funcionan y si es que es así, excelente, vamos a poder ingresar y llegar a Copacabana sin problema. Pero si no llega a ingresar el código, lamentablemente vamos a tener que tomar un taxi. Lo malo es que, pues, Copacabana está prácticamente todo cerrado. Miren la cantidad de gente que hay aquí haciendo su colita para poder entrar. Bueno, vamos a intentar entrar. Ya entramos, ahí está la cola. La gente está un poquito alocada porque obviamente también me imagino que ha comprado su ticket y también se les puede haber pasado el ticket. Vamos a ver si es que nosotros podemos ingresar. Miren toda la cantidad de gente. Toda esa gente es la que está dirigiéndose a Copacabana para poder celebrar Año Nuevo y nosotros también estamos ahí, toda la cantidad de gente, pero vamos a ver si es que podemos ingresar al tren porque hay demasiada gente. Eso es algo que no lo esperábamos, un mal cálculo. Vamos a ver si podemos hacer, vamos a intentar más bien hasta escaparnos, meternos, tratar de meternos por alguna entrada permitida. Bueno, vamos a ver. Este es el código, chicos, este es el ticket. Acá dice que el código funciona de 7 a 8. Pues lamentablemente ya son más de las 8. Esperemos que el código funcione, si no, nos vamos a quedar atrapados con toda la gente que está aquí. Miren, toda esta gente que está acá, una multitud tremenda. Bueno, tenemos una buena noticia. Dicen de que el ticket dice hasta las 8 de la noche, pero preguntando por ahí dicen que está liberado, o sea que puedes ingresar en cualquier momento. Vamos a ver si nosotros podemos ingresar. Estamos en realidad bastante atorados con bastante gente. Toda la gente que está ahí está queriendo ingresar. Nosotros nos hemos metido de lado para poder ver si es que podemos entrar, pero bueno, esperemos que sí. Roguemos a que se pueda ingresar. Si no, ya caballero. Igual ahí también hay una chica que tiene su ticket, pero ella sí está con tiempo porque está desde las 8 hasta las 9, así que puede ingresar sin ningún problema. Vamos a ver si nosotros sí podemos ingresar. Ya son las 8:04 de la noche. Bueno gente, felizmente ya entramos. Este es nuestro ticket. Como verán acá dice de 7 a 8 de la noche, sin embargo son las 8:10 y hemos podido ingresar. Hay una tolerancia más o menos, yo creo, de 15 minutos porque incluso habían personas que tenían sus entradas desde las 6 hasta las 7 de la noche y lógicamente ya siendo más de las 8 no pudieron ingresar. Todo el mundo está dirigiéndose a Copacabana, la gran mayoría de personas está vestida totalmente de blanco. Y bueno, yo soy la única excepción, aunque también veo gente que está vestida de negro, gente que está vestida con pantalón verde, con pantalón de otro color. Entonces, digamos que no soy el único que está viniendo con ropa que no es blanco. Lo bueno es que ya estamos aquí en el tren, hay bastante tumulto, bastante bulla, son 7 paradas desde Barra de Tijuca hasta la estación de Copacabana, hasta la playa Leme en particular. Pero lo bueno es que ya ingresamos, ya estamos camino a Copacabana y a divertirse aquí en Año Nuevo con los más de 3 millones de personas que van a estar viendo los fuegos artificiales. Ya estamos cerca a la playa de Copacabana, aquí está toda la gente que está saliendo. Digamos que es la estación principal porque aquí está el escenario principal, uno de los 3 escenarios que va a haber. Entonces aquí el resto de los pasajeros pues vamos a estar yendo hacia el otro paradero, que es el paradero del Leme, que más o menos está a unos 2 minutos y ese es el paradero que nosotros vamos a bajar, aunque la gran mayoría pues baja aquí en esta estación. Listo, ya llegamos a Cardial de Acoverde, esta es nuestra estación, vamos a bajar. Bueno, igual hay bastante gente también, la mayoría de la gente va por las escaleras eléctricas, pero nosotros vamos a ir por acá, por las escaleras manuales. Ahora, tengan presente de que este lugar es un poquito peligroso, en realidad todo Copacabana es peligroso, así que yo estoy tomando el riesgo de tener mi cámara acá, esperemos que no pase nada, para poder mostrarles a todos ustedes
cómo se está viviendo el año nuevo o el recibimiento del año nuevo 2025 aquí en Río de Janeiro, Brasil. Ya tenemos a toda esta gente que está ahí. Mira, les voy a hacer un panorama más claro de toda la gente que está yendo por allá. Y bueno, yo también ahí en la fila. Vamos a tratar de ingresar a Copacabana y pues ahí filmar un poquito más porque acá ya creo que están los amigos de la ajena. Listo amigos, ya estamos a unas paralelas de la playa de la avenida Atlántica, donde se encuentra la playa de Copacabana y también la playa de Leme y la playa de Ipanema. Recuerden que nosotros vamos a estar en el primer escenario de los tres, el primero de los tres, que es un escenario donde van a tocar música tipo gospel. El escenario principal lo tenemos relativamente cerca, acabamos de salir de la estación de tren, la gente ya se está organizando para que pueda dirigirse me imagino yo, la gran mayoría al escenario principal, porque ahí van a estar los artistas principales que van a pues recibir el año nuevo, y una de ellas es Anitta. Ella es la que va a abrir el año a las 12 de la noche. Nosotros estamos caminando, hay que tener bastante cuidado porque estas fechas, y sobre todo como estamos cerca a las favelas, pues hay mucha gente amigo de lo ajeno que viene quizás perjudicar la celebración de año nuevo, pero bueno, vamos a tratar de tener todas las medidas cautelares. Esperemos que también el clima no nos traicione, porque normalmente en esta temporada suele llover. Esperemos que no llueva y que podamos pasar un feliz año tranquilo, despejado y con buena música y viendo todos los fuegos artificiales. Bueno, ya estamos a puertas de poder ingresar a los cercos divisorios, donde ya el transporte público y ningún transporte está permitido, solamente los transeúntes, que está allá, donde está esa entrada, ese ingreso. Y bueno, alrededores ya podemos ver puestos de comida, restaurantes, lugares para poder comer antes de ingresar, porque me imagino que adentro debe ser mucho más caro. Pero nosotros ya tenemos algo reservado ahí, que ahorita les voy a mostrar qué cosa es y les voy a explicar más o menos lo que hemos reservado. Ya en un video anterior ya les he explicado más o menos cómo es eso, pero vamos a volverlo a explicar para aquellos que todavía no están al tanto. Ya acá está toda la gente, está ingresando, ahí está. Esta es la línea 7, o mejor dicho, el ingreso número 7, Copacabana, Rebelión 2025 en Río de Janeiro. Exactamente casi frente al Hotel Hilton. Así que esa es una referencia más o menos para que te ubiques por dónde estamos. Listo amigos, ahora sí acabamos de ingresar, acabamos de pasar los cercos, donde ya estamos en este momento en la playa Leme, en la avenida Atlántica. No hay mucha concentración de gente en este momento porque todavía son aproximadamente las 9 de la noche, pero lo poco que hay a partir de acá, porque todavía la gente se está concentrando en el escenario principal, que está a pocos metros de aquí. Nosotros, como les comenté, estamos en un escenario distinto, el primer escenario, que está en la playa Leme, porque hemos reservado una mesa donde tenemos comida ilimitada, bebidas ilimitadas, y vamos a celebrar el año nuevo pues con la total comodidad aquí en este lugar. Puedes reservar en esos puestos que ahorita les voy a mostrar, los puestos que están aquí en los distintos puntos de todo el litoral, que aproximadamente te cuesta entre el más barato $100 hasta quizás los $500, que es el que está más cerca al escenario principal. También puedes hacer reservas a los lados donde están los hoteles, los restaurantes, pero estás un poquito más alejado de la zona. Vamos a esperar un par de horitas a ver qué tal se pone el ambiente. Vamos a ir a nuestra mesa para poder alistarnos y para poder comer algo, porque justamente por esa razón hemos pagado. Y les cuento una anécdota también. Hace 10 años yo pasé año nuevo aquí en el mismo lugar y tuve el gran error de no reservar ningún hotel, de no reservar ninguna mesa, quizás porque era mucho más caro, aunque el día de hoy igual sigue siendo caro. El tema es que llegué el mismo 31 de diciembre y celebré año nuevo aquí con mis amigos, súper chévere, súper bacán, pero no teníamos reserva de nada, tanto así que tuvimos que apoyarnos en una de esas paredes a dormir, al menos por un par de horas por la mañana, porque estábamos realmente cansados. La habíamos pasado muy bien,
pero esa noche del 31 al 1 los precios de los hoteles eran extraordinariamente caros. Si a ti hasta el momento te está gustando este video, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal. Mi nombre es Jenner Silva, puedes buscarme en todas las redes también como Jenner Silva _ o rayita abajo. Sería de mi agrado poder suscribirte en mi canal para poder mostrarte videos como este y videos de distintos lugares aquí del mundo. Y este en especial porque estamos recibiendo el año nuevo aquí en Brasil, en Río de Janeiro. Así que vamos a encontrar nuestra mesa y más tarde le voy contando todas las novedades y algunos consejos para que tú también recibas el año nuevo, quizás en el 2026, aquí en uno de los lugares más importantes, más icónicos, donde más de 3 millones de personas van a celebrar. Vienen turistas de distintos lados a celebrar el año nuevo aquí en Brasil, Río de Janeiro. De hecho, ya estamos cerca a nuestro puesto. Aquí está el escenario, el primer escenario. Ya hay un poco de gente ahí adentro. Sin embargo, nosotros tenemos uno de estos puestos que les voy a indicar más o menos en unos momentos cuál es exactamente. Bueno, acabamos de llegar a nuestro puesto. Este es el puesto que hemos nosotros reservado. Como verán, son mesas dentro de Copacabana, dentro de la playa. Bueno, como les había comentado, nosotros hemos reservado una mesa aquí en este kiosco. La verdad está muy bueno porque, como les he mostrado en las imágenes, tenemos comida ilimitada, bebidas ilimitadas, hay fruta y hay todo para poder recibir el año nuevo a lo grande. Todavía son las 9 de la noche, falta un par de horas, vamos a tener que comer, vamos a poder celebrar un poquito, ya estamos con los amigos, entonces, y sobre todo vamos a celebrar mi cumpleaños, que es el día de mi cumpleaños, justo 31 de diciembre. Así que vamos a celebrar el año nuevo aquí en esta bella ciudad que es Río de Janeiro, con toda esta gente vestida de blanco y con más de 3 millones de personas. Vamos a esperar a las 12 para poder mostrarles todo ese momento de fiesta, de fuegos artificiales, de alegría y de recibir el año nuevo como se debe, a lo grande. Les voy a dar un datito más de este puesto. Se encuentra en la playa Leme y estamos muy cerca al escenario, al primer escenario de los 3 que hay aquí en Copacabana. Bueno, en la playa Leme. Una está en la playa Leme, que es donde nosotros estamos. La siguiente está en la playa Copacabana, frente al Copacabana Palace, el hotel más importante de aquí de Río. Y la siguiente es la playa de Ipanema, donde se encuentra el tercer escenario, que es el escenario de samba. Les cuento un dato adicional sobre reservar una mesa aquí en uno de estos puestos, es que puedes entrar y salir las veces que quieras. Puedes venir hacia la parte de la arena, puedes ir hacia la parte de atrás, puedes ir hacia el escenario principal, puedes volver, puedes sentarte, puedes volver a comer. La verdad, el precio no es nada barato. Nosotros pagamos 800 reales por persona, que más o menos equivale a 130 dólares. Realmente un poquito caro, pero como les comenté, la primera experiencia que yo tuve al recibir acá el año nuevo fue sin hotel, sin comida, totalmente cansado. Había llegado de un vuelo el mismo 31, entonces 10 años después estoy volviendo a celebrar aquí en esta misma ciudad y pues juntando los ahorritos ya estoy en un lugar que no es el mejor, pero al menos tenemos toda la comodidad para poder entrar y salir. Recomendaciones para tu año nuevo, para que recibas tu año nuevo aquí en Río, ya sea en el año 2025, 2026 y los años siguientes. No puedes ingresar, lógicamente, con ningún armamento, no puedes ingresar con botellas de vidrio. Las botellas que puedes ingresar, inclusive el champán, tienen que ser botellas de plástico. Puedes traer las comidas y bebidas que deseas sin ningún problema. Si no tienes cómo comer, pues hay muchos puestos aquí alrededores que ofrecen comida, o puedes también tener la reserva de este tipo de lugares como la que yo acabo de reservar. Vestimenta de blanco, en su mayoría, no toda la gente lo cumple, cada uno con su rollo. Yo no pude, y no pude porque el mismo día 31 quise comprar mi outfit, ¿no?, de blanco. Sin embargo, me di con la sorpresa de que aquí los centros comerciales, los días 31 de cada fin de año, solamente trabajan hasta las 4 de la tarde. Entonces, que no te vaya a pasar lo mismo que a mí me pasó. Sin embargo, tenía ahí en mi equipaje algo claro, entonces eso es lo que me he puesto. Otra recomendación: vengan temprano, tengan cuidado con el tema de los tickets.
Y bueno, con toda la actitud, con toda la alegría para celebrar este año nuevo a lo grande. Si vienes con familia, si vienes con amigos, si vienes con la novia o el novio, lo importante es pasarla bien, sin pelea, sin bronca y disfrutar de recibir el año nuevo como se debe. Les voy adelantando algo, nos estamos acercando a las orillas del mar porque aquí se encuentran estos barquitos, no sé si los pueden visualizar, hay unos barquitos allí, lo voy a poner un poquito más de cerca. Estos barcos son los comprometidos a tirar los fuegos artificiales durante las 12 de la noche. Hay un poco de gente jugando, divirtiéndose. Lo chévere es que aquí también a las 12 de la noche la gente se mete al mar para poder disfrutar del mar, pero digamos, la cereza del pastel es que a las 12 de la noche todo este litoral se llena de fuegos artificiales por un aproximado de 10 minutos. Vamos a tener 10 minutos de fuegos artificiales por todo el litoral, por toda la playa de Leme, de Copacabana, de Ipanema, y van a ser extraordinarios. Así que esto es lo bonito. Tenemos allá el escenario de música gospel y atrás está el escenario principal. Así que ellos son los protagonistas de tener una noche buena, de recibir el año nuevo a lo grande con los fuegos artificiales que ya son tan icónicos, tan conocidos aquí en Río de Janeiro. Bueno, ahora estamos camino al escenario principal. Para que tengan una idea, se encuentra en la playa de Copacabana. Igual también hay bastantes puestos, como los puestos que nosotros hemos reservado la mesa. Lógicamente, mientras que más te acercas al escenario principal, el costo del puesto es mucho más elevado. Lo bueno es que a estas horas, ya siendo las 10 de la noche, no tenemos tanta cantidad de gente y hay bastante personal de limpieza. Por ahí también hemos visto a bastantes personas de seguridad, policías. De momento está todo tranquilo. Lógicamente, mientras que se va acercando más a las 12, la gente va viniendo más y se va concentrando más en estas zonas. Si es que por ahí te da antojo de comerte una pipoca, una palomita de maíz, un dulce o todo lo que quieras, aquí también puedes encontrar distintos puestitos, distintos lugares para poder comer. Por ejemplo, acá esta señora tiene un puestito de tapioca. Tapioca me parece que es tapiocas recheadas, que es como una especie de arepa, me parece. Una especie de arepa, por ahí palomitas de maíz y distintos aperitivos, distintos snacks. Bueno, mientras que ya nos vamos acercando un poquito más al escenario principal, ya hay muchísimas más personas. De hecho, estamos a tan pocos metros del escenario principal y aquí ya se está concentrando bastantes personas. De hecho, también podemos ver a gente que hace distintos tipos de comida. Por ejemplo, esta comidita que hay acá para la gente que se le antojan los camarones. Por ahí también tenemos pizza. La verdad que acá comida es lo que sobra y lógicamente los precios no creo que sean nada baratos. Más o menos, para que te des una idea, aquí en este puestito una lata de cerveza cuesta 12 reales, que equivale aproximadamente a $2. Para que sea cerveza, para estar en Río, y $2, pues la verdad el precio no está nada mal, ¿eh? Pero si es que vas consumiendo más cervezas, lógicamente va incrementándose el precio. Ya la gente está esperando a que sean las 12, son más o menos las 10:20 de la noche. Hay más gente, la gente está con hambre. Acá también venden camisetas sobre el rebelión, camisetas de Brasil también. Este puestito también se ve súper bueno. No me imagino cuánto podrá estar, se ve súper chévere, pero ya nosotros tenemos nuestro lugar.
Bueno, todavía no son las 12 de la noche, pero ya uno de los lugares, uno de los edificios está tirando fuegos artificiales. Eso da un poquito de alegría aquí a la gente. Parece que sí, efectivamente, acercándonos más al escenario principal, la gente siente un poquito más de alegría porque ya son artistas más reconocidos. Son artistas de renombre en realidad. Vamos a esperar ahorita a llegar para poder mostrar un poquito de lo bonito que es aquí la celebración del Año Nuevo 2025 en Río de Janeiro. Bueno, ya cerca del escenario ya se siente más la emoción porque están los artistas principales, los artistas más reconocidos aquí en Brasil. Recordemos que a las 12:30 de la noche se va a presentar Anitta, que es la cantante popular brasilera, es la más conocida de aquí de Brasil y también del mundo. Ya no nos podemos acercar mucho porque hay demasiada gente, sin embargo estamos tratando de acercarnos lo máximo posible. El escenario principal se encuentra frente al Hotel Copacabana Palace porque tiene una conexión directa entre el Copacabana Palace y el escenario principal para que todos los artistas puedan ingresar y salir. Así que vamos a dejarte un poquito de diversión aquí con los cariocas y con todos los brasileños y también los turistas que vienen a pasar Año Nuevo aquí en Río de Janeiro. Gente, miren, acabamos de ver un robo, apenas acabamos de ver un robo aquí, está la policía. Este joven acaba de asaltar algo y la policía inmediatamente ha venido a atraparlo. No sabemos qué es lo que ha robado exactamente, pero definitivamente hay que tener bastante cuidado aquí en Copacabana, sobre todo con las cosas valiosas, porque puede sufrir de cualquier robo. Hay mucha gente que está ahí teniendo ese tipo de cosas, puede estar con algún reloj, puede estar con algún objeto valioso y simplemente hay que tener bastante cuidado, hay que tener precaución. Nosotros acabamos de ver que este personaje pues acaba de tener algo, acaba de robar algo, e incluso se acerca mucha gente más peligrosa del ajeno para que pueda, de hecho yo también tengo que tener un poco de precaución con la cámara porque la gente como que mira a la cámara y quiere agarrarlo también. Si es que cuelgo es porque quiero un ratito velar por mi seguridad. Miren, ahí están. Ahí está la policía, ahí está el ladrón, cómo lo tiene ahí agarrado. Vamos a acercar un poco la cámara. Pero sí, chicos, esa es la parte fea de aquí, de Copacabana, la parte fea de celebrar el Año Nuevo, porque tienes que tener bastante cuidado con tus cosas. Ahí podemos ver a la persona, no sé qué ha robado exactamente, pero bueno, ya lo tenemos grabado y la policía ha actuado inmediatamente. Tengan mucho cuidado si es que vienen a Copacabana con sus cosas, por favor, con sus celulares, con sus cámaras, porque la seguridad, a pesar de tener bastante seguridad aquí en el lugar, pues nunca se sabe en qué momento te puede pasar algún mal rato, y la idea es que no pases ese mal momento, la idea es que pases un momento agradable. Sin embargo, siempre los amigos de lo ajeno van a estar ahí intentando malograr ese día o esa noche tan especial como el Año Nuevo. Bueno, nosotros ya tenemos que seguir avanzando porque si no la policía también de repente nos dice algo por estar grabando. Bueno, ya tenemos ahí, la gente ya se ha dispersado, ahí está el ladrón, se acaba de levantar. Me parece que lo van a pues enmarrocar, sí, definitivamente lo están enmarrocando y se lo vayan a llevar a la comisaría porque simplemente ha cometido un delito, pues, ¿no? Son cosas que suceden aquí en Copacabana. Por favor, si es que vienes, ten bastante precaución con tus cosas, sobre todo con los objetos más valiosos como relojes, celulares, inclusive las cámaras también, porque no vaya a ser que suceda algún robo. Inclusive yo me estoy arriesgando a que probablemente me roben porque me ven con la cámara y pues llama la atención. Entonces, si es que en algún momento llego a apagar la cámara, va a ser por simplemente mi mera seguridad. Así que ese es un consejo: traten de evitar llevar objetos valiosos, vengan totalmente sencillos, con un atuendo totalmente sencillo, nada de joyas, porque también les conté mi mala experiencia. Hace 10 años también sufrí un mismo robo aquí en Copacabana, me jalaron mi collar de oro y bueno, ya más o menos sé cómo se mueve la cosa aquí. No me gustaría que les pase eso a ustedes. Si es que ustedes
han venido ya anteriormente a Copacabana y les ha pasado algo similar, por favor, comenta, danos algún tip, algún consejo para que no nos pase a ninguno de nosotros. Bueno chicos, olvidemos ese mal momento que acabamos de ver, porque no solo es un mal momento en plena rebelión, en pleno año nuevo. Tratemos de cambiar la página y seguir celebrando el año nuevo, que ya solamente falta una hora para que toque las 12, para que todos los fuegos artificiales salgan por todo el litoral de Río de Janeiro y poder disfrutar de este fin de año y celebrar el 2025 con los brazos abiertos. Así que falta una hora para poder celebrar año nuevo aquí en Río de Janeiro y lo estamos esperando con ansias. Gente, a tan solo 30 minutos para que sean las 12 y poder recibir el año nuevo, ya nos estamos acercando a orillas del mar para poder apreciar el año nuevo y los fuegos artificiales, por supuesto. Y estamos intentando llegar lo más próximo al escenario principal, puesto de que creo que de alguna manera allí se está concentrando todos los fuegos artificiales y poder ver ese majestuoso cielo lleno de colores durante un lapso de 10 minutos. Así que nos vamos para allá a ver qué sorpresas nos da. Ya a tan solo 10 minutos para que sean las 12 de la noche. Y un dato adicional es que, como verán, atrás se han activado estas luces inmensas para poder enfocar al cielo. Esto lo hacen con el fin de que puedan tener grabaciones también hacia todo el litoral y que la grabación salga pues súper nítida para poder mostrar los fuegos artificiales en distintos canales de streaming. Hay también enlaces en vivo que transmiten directamente el año nuevo. Entonces es por eso de que se está preparando Río de Janeiro para recibir el año nuevo y para poder ver todos los fuegos artificiales. A tan solo 10 minutos del año nuevo, a tan solo 10 minutos de las 12, a tan solo 10 minutos para que empiece el 2025. Vamos a esperar un poquito más y ahorita vamos a ver todo el espectáculo que hay aquí en Río de Janeiro. Tan solo faltan pocos segundos para poder recibir el año nuevo aquí en Río de Janeiro. Año 2025, la gente ya se está preparando para poder recibir el año nuevo. Y aquí tenemos la fiesta, aquí está el show, este es el show espectacular aquí en Río de Janeiro. Lo estamos viviendo aquí en Jenner Silva en mi canal y feliz año nuevo para toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias por estar conectados y pasar el año nuevo con nosotros. Vamos a dejarle este show magnífico aquí con ustedes. Y feliz año y feliz cumpleaños también para mí. Es espectacular cómo se puede ver los fuegos artificiales, súper alucinante. Durante 10 minutos vamos a ver todo este show de fuegos artificiales. ¡Feliz año 2025 aquí en Río de Janeiro! Gente, acaba de terminar los fuegos artificiales, exactamente duraron 12 minutos. 12 minutos es el tiempo que ha durado los fuegos artificiales aquí en Río. Bueno, lamentablemente he tenido que arruinar mis zapatillas porque me metí hasta la orilla. De hecho, miren, ahí ya simplemente es parte del show, pero eso no interesa.
Mi nombre es Jenner Silva, espero que la hayan pasado muy bien en este video. Si es que tienes oportunidad de conocer Río, la verdad te va a encantar, tiene una vibra muy interesante. Eso sí, toma tus precauciones, pero disfruta al máximo este año nuevo 2025. Nos vemos en el próximo video. Si es que te ha gustado, por favor no te olvides de compartirlo y comentarlo. Agrégame en todas las redes sociales, mi nombre es Jenner Silva. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Bye bye.